Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender a aprovechar la tremenda estrategia que estamos viviendo hoy día de invertir tu dinero en depósitos a plazo y por sobre todo entender qué hacer cuando este ciclo de negocio acabe? Quédate aquí porque en el episodio número 176 de Inversapiens te enseñamos todo. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast donde nuestro propósito es ayudar a que tengas una relación más sana con el dinero y que a través de eso vivas una vida con más sentido, hagas más de lo que te gusta y compartas más con tus seres queridos. Ese es nuestro mantra, ese es nuestro Ikigai y no vamos a parar de repetirlo porque es muy importante para nosotros que eso se vaya cumpliendo semana a semana, capítulo a capítulo y hábito a hábito. Dicho eso, bueno, acuérdate siempre www.inversapiens.com. Arriba a la derecha puedes ver una pestaña que dice Kit gratuito. Si te suscribes a la lista vas a recibir un curso gratis para poder armar las bases de tu plan de largo plazo de finanzas y además te enterarás de todas las novedades que estamos enviando por correo. Oye, pero es para gente inteligente, sí. Dale. Ya, bueno. ¿Cómo está, profesor inteligente? Oye, que nos estamos riendo porque la otra vez conversábamos con Carlos, que en LinkedIn tenemos ahí la entrada al kit gratuito y la gente se enoja, algunos, 2 o 3, La aburridos, minoría. enojados, diciendo que por qué poníamos que era para gente inteligente. Entonces yo le decía a Carlos que grabemos algo para gente no inteligente y así incluir a todos. Oye, nada, pero bueno, nada, es un poco para reírse un rato de los haters. Oye, yo estoy bien, estoy contento. Estamos empezando una nueva semana. Estamos grabando un día lunes. Este va a aparecer el otro lunes, así que estamos viviendo una semana de fase. Estamos contentos porque estamos a punto de partir el entrenamiento de criptomoneda avanzado, que es en vivo y está genial, súper personalizado. Así que ahí vamos a conocer mucho más en detalle a una nueva generación de inversionistas. Y además, bueno, nada, reforzar y decirte, es muy importante si tú quieres mejorar tu relación con el dinero para tener un estilo de vida que te acomode a ti, que te guste a ti y que te genere satisfacción, anda a www.inversapiens.com y suscríbete a nuestra lista. Por varias razones. La primera es porque vas a recibir un curso 100% gratis para que te comiences a ordenar. Y la segunda es porque vas a recibir nuestros correos día a día en donde vamos ayudándote a eh, a, a mejorar tus inversiones. De repente mandamos datos, mandamos tips de inversiones, explicamos lo que está pasando en los mercados cuando ocurre algo importante. Y obviamente que también vamos dando toda la información del proyecto, los cursos que se van abriendo, los cursos que se van cerrando. Y eso es información valiosa. Y en los mercados la información es lo más valioso para tomar las mejores decisiones. Así que www.inversapiens.com va y se suscribe. Listo. Dicho eso, Carlos, ¿de qué se trata el episodio de hoy día? En la membresía de ETF, Nico, bueno, hoy día vamos a hablar de mercados, pero en la membresía de ETF tuvimos una clase hace poquito, que fue una clase donde, bueno, estábamos hablando de los portafolios recomendados y un alumno me preguntó, Carlos, ¿qué pasa con los depósitos a plazo que hoy día están entregando rentabilidades sobre el 10% anual nominal? ¿Qué pasa en comparación a portafolios de ETF? Si comparamos, por ejemplo, el mercado accionario, es decir, el S&P 500 norteamericano, que en los últimos 40 años tiene una rentabilidad promedio entre el 8 y el 12% anual, nominal, sin contar los dividendos. Y la verdad que fue una pregunta súper interesante porque la respuesta fue, sí, tienes razón. Hoy día los depósitos a plazo son un instrumento súper interesante
que está entregando una rentabilidad nominal con un riesgo muy acotado, que es difícil de competirle, incluso con un portafolio sofisticado que tenga una súper buena diversificación. Ahora, hay que entender a qué se debe y cuánto puede durar, ¿ya? Porque esta situación que estamos viviendo con los depósitos a plazo, con las tasas de interés y con la inflación, son escenarios que no habíamos vivido hace muchos, muchos años en Chile ni en el mundo. Hoy día vamos a hablar un poquito de esa historia. Y hay que entender que tampoco va a ser por mucho tiempo más con alta probabilidad. ¿Por qué? Porque la inflación, tanto en Chile y en el mundo, se está combatiendo con tasas de interés altas, está empezando a remitir, no con tanta fuerza como quieren los bancos centrales ni la Reserva Federal, pero está comenzando a remitir. Y por lo tanto, en algún momento debería cambiar la situación actual. Entonces, Nico, podríamos partir por explicar cuál es o cómo se obtiene la rentabilidad de un depósito a plazo. Buenísimo, sí. A ver, el mercado del dinero funciona en varias capas, ¿ya? Y la primera capa es el mercado mayorista, el OMA, ¿ya? La operación a mercado abierto. Y en el OMA está el Banco Central como punto importante en el centro. ¿Ya? Yo creo que de ahí viene el concepto de central. Está en el centro y digamos, alrededor de él están los institucionales. Y dentro de eso están los bancos, las compañías de seguro y la AFP, como los más importantes. Y ellos son, como institucionales, los que se pueden relacionar directamente con el Banco Central. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan a través de pedirle dinero prestado, en términos muy sencillos. Entonces, el Banco Central lo que hace es que mira las expectativas de inflación y los riesgos de inflación, y de acuerdo a la inflación que tiene, que percibe ahora y las expectativas que tiene obviamente en el futuro de corto plazo, define cuál debiese ser más o menos la tasa de interés de mercado de la economía. ¿Cuál es la idea? La idea es que la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, mientras más caro es el dinero, más dificultad hay para acceder al dinero. Y al haber más dificultad para acceder al dinero, las personas y las empresas disminuyen su consumo o deberían disminuir su consumo. ¿Ok? Y viceversa. Si es que creemos que los peligros de inflación están bajos y la inflación está dentro de un rango saludable para la economía, saludable digo porque una economía que no tiene inflación tampoco es saludable. Una economía debe tener más o menos un 2% de inflación cada año, porque eso es natural, producto del crecimiento económico. Entonces, si está en rango, el Banco Central dice, bueno, podemos bajar el precio del dinero para que las personas y las empresas puedan tener dinero para poder comprar, consumir, demandar, producir y por lo tanto activa la economía de un país. Así funciona. Ahora, en términos prácticos, ¿y por qué les explicamos esto? Porque los bancos lo que hacen es que le prestan dinero a la gente. Y para prestarle el dinero a la gente, lo que hace es que tiene dos formas de hacerlo. Usar el dinero de sus clientes o pedir dinero prestado desde el Banco Central. En ambos casos, el Banco Central debe pagar un costo que se llama costo de fondeo. Si le pide al Banco Central, tendrá que ofrecerle una tasa de interés al Banco Central. El Banco Central le va a pedir una tasa de interés que sea equivalente, obviamente, a su política monetaria, a la tasa que está definiendo como la tasa razonable dada la inflación que tiene el país. Pero si además se lo pide a su cliente, a sus propios clientes, o sea, a las personas que depositan el dinero en el banco, les debe dar un incentivo para que esas personas le den la autorización de, entre comillas, prestar ese dinero. Y para eso entonces genera un producto que se llama el depósito a plazo, que es un contrato de deuda que el banco firma en forma privada con el cliente, en este caso con el inversionista. Y de esa forma se cierra un plazo que es fijo, en donde el cliente se compromete a no demandar o retirar su dinero. Y en el caso de hacerlo, perder los intereses involucrados. A cambio de ese negocio, el banco tiene que estimular al inversionista con una tasa de interés o con una rentabilidad. Y esa tasa de interés evidentemente está siempre relacionada con la tasa de interés del mercado, porque efectivamente
acá en el mercado, en el fondo, este precio es como una especie de precio promedio referencial, ¿ya? Entonces, de esa forma, tú como inversionista siempre vas a poder ir a cualquier banco, generalmente tienes que tener cuenta corriente con ese, o tienes que tener una cuenta con ese banco, y entonces entrar en un producto que se llama depósito a plazo, que es firmar un acuerdo con el banco, un contrato, en donde si el depósito a plazo es a 90 días, tú le dices al banco, yo voy a dejar el dinero en el banco durante 90 días y a cambio me voy a ganar una tasa de interés que el banco ofrece. Y así el banco toma ese dinero y puede hacer distintos negocios con ese dinero. Puede prestarlo o puede invertirlo también en otros plazos, con otros instrumentos financieros de un riesgo equivalente, por supuesto. Y de esa forma el inversionista puede poner su dinero de forma muy práctica y muy sencilla y generar una tasa de interés. El punto está en que hace 2 años atrás el depósito a plazo casi desapareció. ¿Y por qué casi desapareció? Porque durante mucho tiempo tuvimos tasas de interés muy cercanas a cero. Y por lo tanto, dejaron de ser un instrumento valioso desde la perspectiva de generar intereses que fueran razonablemente altos para poder invertir en ellos. Y también, en paralelo, los mercados financieros, sobre todo el de renta variable de Estados Unidos, el dólar, hicieron que se volviera muy vistoso invertir en el extranjero, en dólares, y por lo tanto las personas comenzaron a ocupar esa opción. Al igual que también el mercado inmobiliario, que ha tenido una tendencia alcista en los últimos ya no sé cuántos años en Chile. Fácil 20 años, 25 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando empezamos con estos eventos de hiperinflación, producto de las tasas bajas, producto de los retiros de la AFP y producto de las inyecciones de dinero del gobierno para poder combatir la crisis del coronavirus, las tasas de inflación se disparan y el Banco Central sale a aumentar las tasas para que la inflación remita. Y este aumento de tasa viene acompañado con un aumento en las tasas de interés de los depósitos a plazo, volviendo a serlo un instrumento valioso para un inversionista. Carlos. Sí, acá yo tengo la evolución de la tasa de interés de Chile, que la define el Banco Central, Nico. Hoy día estamos en el 11,25% anual y no veíamos este nivel de tasa desde los años 90, ¿ya? Desde los años 90 que no veíamos las tasas superando el 8% aproximadamente, ¿ya? Ahora, si nos vamos más a la historia reciente, o sea, desde el 2010 en adelante, sin contar la subida de tasa, o sea, hasta el 2021, la tasa más alta llegó al 5% más o menos, y la tasa promedio del periodo estuvo en torno al 2%, 2,5%. Eso quiere decir que si tú vas al banco a pedir un depósito a plazo a un año, te dan más o menos un 2, un 2,5% de rentabilidad anual, ¿ya? Incluso, como dijo el profe, cuando vamos a la época del coronavirus y la tasa llega casi al 0%, si tú ibas al banco a hacer un depósito a plazo, te iba a dar una rentabilidad menor al 1% anual. Y por lo tanto, obviamente, no eran un instrumento para nada atractivo. ¿Qué pasa hoy día? La tasa de política monetaria está al 11,25% y por lo tanto los depósitos a plazo están rentando aproximadamente esa rentabilidad anual, y si la llevamos a mes, estamos cerca del 1% mensual, que es una rentabilidad nominal súper alta. Y ahí vienen cosas bastante interesantes. La primera y me gustaría mencionarla porque siempre sale a flote es, ya, pero esta es una rentabilidad nominal que en general no alcanza o alcanza con suerte a empatarle a la inflación. Y es verdad, en términos de poder adquisitivo, si la inflación está al 10% anual y la tasa de interés está al 10% anual, en realidad el efecto real, o sea, la rentabilidad real, que es la rentabilidad que obtuviste en tu portafolio nominal descontándole la inflación, es cercano al 0%. Ahora viene algo que es súper interesante, y es qué pasa, Nico, cuando uno es archimillonario o que tiene mucha plata. Pasa Como algo tú, muy como tú. interesante Cuéntanos y qué te que, pasa a ti. sí, ya, mira, lo que me pasa a mí. No, pero mira, lo que pasa es que cuando una persona tiene mucha plata, y voy a hacer un ejemplo para que se entienda,
si tú mantienes tu nivel de vida, tu costo de vida en un nivel aceptable, voy a poner un ejemplo para que se entienda, pero tú cuentas con un patrimonio extraordinario, de alto en comparación a tu gasto mensual, la verdad es que momentos donde la inflación es alta y donde los depósitos a plazo están dando excelentes tasas de interés, es un escenario que a ti te conviene demasiado. Y les voy a explicar por qué. Supongan que ustedes tienen un patrimonio de 1.000 millones de pesos, con un Nico Magner cualquiera, ¿ya? Y ustedes tienen un gasto de, te voy a inventar para que se entienda solamente, de 2 millones de pesos, ¿ya? Entre dividendo y todo, y comida, y tu hijo, y el colegio, y la universidad, etcétera, 2 millones de pesos. Ahí se nota que Carlos no tiene hijos ni nada, pero bueno, ya, Sí, sí, dos sí, sí, millones de ya. pesos. Bueno, déjame, no, por favor, profesor, no me interrumpa. Ya. Terminando la idea, ¿qué les pasa a las personas que tienen mucha plata en estos escenarios? Que dicen, oye, voy a sacar mi dinero de los activos de más riesgo, o al menos voy a ponderar mucho más instrumentos de renta fija de corto plazo como son los depósitos a plazo. ¿Por qué? Porque si esta persona pone 1.000 millones de pesos en un depósito a plazo que está entregando un 1% mensual, entonces esta persona va a tener una rentabilidad de 10 millones al mes, cuando sus gastos de vida son de 2 millones mensuales. O sea, con un mes de rentabilidad va a poder cubrir 5 meses de vida. Y eso es súper interesante entenderlo. No nos pasa al común de los mortales, claramente, ¿ya? Porque nuestro nivel de patrimonio probablemente está en línea o más bajo que nuestro costo de vida, porque todavía no empezamos a ahorrar a tiempo, porque partimos un poco tarde, porque nuestro ingreso alcanza justo para llegar a fin de mes, por la razón que sea, que es lo que nos pasa al común de los mortales, como diría Garay en el video del dólar. Lo que deberíamos hacer el común de los mortales. Claro, nosotros no vemos ese efecto, pero es muy interesante entender porque la gente que tiene altos patrimonios mueve su dinero a estos instrumentos que tienen bajo riesgo y obtienen rentabilidades nominales muy altas, a un riesgo súper acotado, ¿ya? Entonces, ¿por qué quería decir esto? Porque esta frase de, sí, pero si inviertes en depósitos a plazo, no está aumentando tu poder adquisitivo. Es verdad, no aumenta tu poder adquisitivo porque la rentabilidad real es casi cero, pero si tú tienes un nivel de patrimonio muy alto en comparación a tus costos de vida y cosas por el estilo, la verdad es que te conviene un montón tener estos escenarios. Y es algo, lo que estoy diciendo es bien egoísta, porque estos escenarios son súper negativos para la sociedad, le hacen súper mal a la gente de clase media baja hacia abajo, ¿ya? Porque les sube el costo de vida y a ellos en general el sueldo no les sube por inflación. O sea, es un escenario que para la sociedad es muy malo, pero para la gente que tiene altos patrimonios puede ser un escenario súper positivo porque va a rentar casi sin riesgo mucho dinero mensual. ¿Ya? Sí, yo tengo. Esa, Ujú. me gustaría que eso les quedara súper claro. ¿Ya? Dale, Nico, Sí, cuéntame. yo también tengo un extra a eso, porque los depósitos a plazo son una muy buena alternativa para personas que en un periodo de alta inflación como el que estamos viviendo logran mantener sus ingresos, ya sea por su empresa o por su trabajo, y que esos ingresos cubran sus costos y el aumento del costo de la vida, de tal manera de que el patrimonio que tienen lo dejen en depósitos a plazo. ¿Por qué? Porque eso va a ir subiendo en masa monetaria, va a ir aumentando. En poder adquisitivo se mantiene. Eso es lo que Carlos le está diciendo. O sea, ok, claro, tienes más dinero, pero no tienes más poder de compra. Eso es verdad. Sin embargo, este aumento de masa hace que la base por donde tú vas a calcular la rentabilidad sea cada vez mayor. Y eso te permite que en el corto plazo, cuando las tasas bajan, porque esto es cíclico, o sea, las tasas han venido aumentando, como les decía Carlos, pero también van a remitir en algún minuto, no sabemos cuándo, si va a ser este año o el próximo, pero van a remitir. Y cuando remiten las tasas de interés, otros activos se vuelven interesantes porque comienzan a valorizarse mucho más, como la renta variable. Y ahí es cuando se ve y se aprecia el efecto positivo del depósito a plazo porque te dejó una masa monetaria más grande. Y esa masa monetaria invertida en un activo que te da rentabilidad te va a generar más rentabilidad todavía.
Se fijan que hay un segundo valor agregado que tiene que ver con que, es verdad, no aumenta el poder adquisitivo, pero sí aumenta tu masa monetaria, tu patrimonio. Por lo tanto, la rentabilidad que vas a obtener en el futuro va a ser cada vez mayor. Eso siempre y cuando, obviamente, mientras está este periodo de hiperinflación, tú puedas sostener tus gastos con tus ingresos y no le saques dinero a tu patrimonio. Carlos. Sí. Nico, estoy mirando los datos de inflación de Chile, ya, pero obviamente esto se puede hacer con cualquier país. Yo ocupo una herramienta que se llama tradingeconomics.com, que es gratuita y está en línea con casi todos los datos de los países del mundo en línea. O sea, hoy día se publicó el IPC y tengo el dato de IPC en línea, ¿ya? Ok. Lo que les quiero decir es que ¿por qué podemos empezar a entender que la tasa de interés va a empezar a remitir? Miren, yo tengo acá el IPC por mes del último año y medio, más o menos, ¿ya? Si yo comparo el IPC mensual que mostraba el INE en la primera, o sea, en el 2022, vemos, por ejemplo, datos del 1,2, 0,9, 1,4, 1,2, 0,9, 0,5, ¿ya? O sea, estamos hablando de un promedio de un 0,8, de un 1% mensual. O sea, los precios estaban subiendo al ritmo de un 1% mensual en promedio. Si lo vemos en los últimos 5 meses, la verdad es que la diferencia es importante. Tenemos 2 meses al 0,3, incluyendo el último dato publicado. Tenemos un dato al 0,8 y uno al 1,1, que son datos altos, pero también tenemos un mes que el IPC fue negativo en el menos 0,1, o sea, nos da un promedio aproximado de un 0,4, un 0,5 mensual, que sigue siendo alto para el objetivo del Banco Central, que está entre el 2 y el 4, ¿ya? Sigue siendo súper alto, pero está más bajo que lo que veníamos mostrando en el 2022. Entonces, estas son las señales que el Banco Central está mirando para ver qué maniobra hace desde la política monetaria, es decir, desde el subir o bajar la tasa de interés. Y si sigue viendo que la inflación sigue remitiendo, en un futuro no tan lejano va a comenzar a bajar las tasas. Ahora, probablemente se lo deben tomar con calma porque hay datos empíricos en la historia, no solo de Chile, sino que a nivel mundial, de escenarios donde parecía que la inflación estaba empezando a remitir, se bajaron las tasas de interés porque suponían que la inflación ya no era un problema, y la verdad es que los meses siguientes la inflación repuntó, y es complicado cuando la inflación se dispara volver a traerla al rango meta. Entonces, un poco lo que les estoy queriendo decir es, la inflación está más baja que el año pasado, está aumentando de precio a un ritmo más bajo, lo que no quiere decir que están bajando los precios siguen aumentando, pero a un ritmo más bajo, ¿ya? El Banco Central está mirando esto y si sigue remitiendo la inflación, va a empezar a bajar las tasas porque va a pensar que la inflación ya no es un problema, y cuando eso pase, hay que entender que las tasas de los depósitos a plazo van a ir cayendo en línea con esto. De hecho, hay muchos bancos que hoy día ya no te permiten tomar depósitos a plazo a un año con las tasas de hoy porque entienden que, o proyectan que en 6 meses o un poquito más, las tasas van a estar más bajas y no te quieren regalar rentabilidad. No son todos, pero sí algunos, ¿ya? Dicho esto, Nico, y no sé si me estoy adelantando, pero entonces, un poco, ¿qué es lo que hacemos como inversionistas desde el punto de vista de la rentabilidad? No te escucho. Espérate que estás con el mood, perdón. Complementar un poco lo que estabas diciendo para que las personas comprendan cuál es la real sospecha de que las tasas van a bajar. La economía en general, Norteamérica, muy marcado Norteamérica, Europa, Japón, muy marcado Japón, están viviendo, y Chile también, están viviendo los mercados de valores y la economía en general están viviendo algo que se llama, es como un intervencionismo monetario. ¿Qué es lo que es esto del intervencionismo monetario? Que las economías crecen en base a la innovación y en base a la fuerza laboral. Y lo que viene pasando en todas las economías es que
la innovación, la productividad, ¿cierto? Viene cayendo y la fuerza laboral viene envejeciendo. La tercera forma para poder hacer que algo crezca en la economía es el endeudamiento. Entonces, para sostener tasas de crecimiento que deberían venir cayendo en el largo plazo, los bancos centrales lo que han hecho es que han tenido políticas monetarias hiperexpansivas, que están relacionadas con tasas muy cercanas a cero. Y eso es como igual que un drogadicto, ¿cierto? Donde tú le das medicina cuando está enfermo y le das medicina cuando no está enfermo, termina mal acostumbrando a la economía a que si no tiene esa medicina, la economía no se reactiva y no crece. Entonces, este intervencionismo monetario pasó a estar capturado de alguna forma, es decir, está medio obligado a subir las tasas cuando hay inflación y también está medio obligado a bajarlas cuando no hay inflación, porque necesita la reactivación económica, la economía necesita crecer, porque necesita abrir nuevos puestos de empleo, porque necesita mejorar los salarios reales de la gente, porque necesita mejorar el bienestar de una economía, necesita crecer. Una economía que no crece significa que el bienestar del promedio de la ciudadanía va decayendo, porque hay nuevas personas que entran al mercado laboral y entonces tenemos la misma cantidad de producción. Por lo tanto, hay alguien que se está quedando sin la misma cantidad de poder de consumo. Entonces, hay que hacerla crecer y para eso, hoy día, lamentable o afortunadamente, a mi caso es lamentable, sin embargo, así está la cosa. Durante los últimos 10 o 15 años se mal acostumbró a la economía a que si no se bajan las tasas, el crecimiento no aparece. Ya les decía, porque la productividad viene cayendo y porque la demografía viene envejeciendo. Entonces, eso significa que debiésemos esperar una baja de tasa. Dicho eso, ahora les queremos contar lo que nos pasó con una asesoría. Bueno, Carlos les va a explicar mucho más en detalle lo que pasó, pero está buenísimo porque ahí dijimos, bueno, ¿y qué hacemos después? Porque Claro. todo el mundo está diciendo, oye, mira el depósito a plazo, está súper bueno, mira las tasas, mira el banco, mira aquí, mira allá, salen ahí las redes sociales, ¿verdad? Y nadie te dice qué hacer después, porque viene un después. Carlos. Nico, acá igual, como complementando lo que dijiste, estoy viendo también, hay otro dato, los bancos centrales, para poder entender la inflación, miran la inflación, obviamente, pero también miran un dato que se llama la inflación subyacente, que es la inflación, pero sin contar energía ni alimentos, que son dos ítems muy volátiles, ¿ya? En Estados Unidos el problema hoy día está en que la inflación normal está remitiendo, pero la inflación subyacente sin energía y sin alimentos se detuvo de crecer, pero se ha mantenido plana en la cima, o sea, no está remitiendo con alta velocidad. Y estoy también leyendo acá, Nico, el informe de política monetaria del Banco Central de Chile, y estoy viendo también la inflación subyacente de Chile, y la inflación subyacente no está cayendo al ritmo que está cayendo la inflación normal, ¿ya? De hecho, el nivel promedio más o menos se mantiene con los datos del 2022. O sea, la inflación subyacente no está cayendo al ritmo que está cayendo la inflación normal. Y si voy al informe de política monetaria, dice, la inflación de marzo del 2023. La inflación se mantiene en niveles muy elevados, si bien la variación anual del IPC descendió hasta el 11,9 en febrero, sigue estando muy por sobre la meta del 3%. La parte subyacente del IPC se ubica en torno al 11 anual desde hace un tiempo, acumulando una sorpresa importante en los últimos meses. ¿Ya? Y algo importante acá, para terminar, dice que el Banco Central espera que la inflación retornará a la meta del 3% en la última parte del año 2024. Sí. O sea, para que se entienda que el problema de la inflación, producto de todos estos estímulos que ha comentado el profe, ha sido un problema estructural que al Banco Central le está costando combatir, ¿ya? Ahora, Por lo tanto, cuidado porque eso se complementa con, ya venimos 2 meses con problemas de aumento en la tasa de desempleo y problemas en la actividad económica. a eso quería llegar, Dale, Nico, dale, dale, que dale. era el otro punto, que es, bueno, entonces, los bancos centrales están mirando la inflación y la inflación subyacente que no está remitiendo. Ahora, hay un tema
que hay que tener en cuenta, que es cuando los bancos centrales suben las tasas de política monetaria o las tasas de interés, en general el efecto más importante que se cumple es que se ralentiza la economía de un país, provocando que esa ralentización, incluso muchas veces una recesión económica, producto de que hay menos dinero, producto de que los intereses que pagan las empresas y las personas son más altos, muchas veces implica despidos, como decía el profe, aumento del desempleo, menor producción económica y algunas veces llega a la recesión. Y ahí es cuando efectivamente la inflación no solamente empieza a crecer más lento, sino que en muchos casos la inflación puede pasar a ser negativa porque ya no hay mucha producción y las empresas tienen que bajar sus precios. Y en esos casos, obviamente, el Banco Central ahí produce el efecto contrario o el proceso contrario, que es listo, ahora me pongo a bajar las tasas de interés para poder estimular la economía y que a partir de esto volvamos a tener un crecimiento sano con una inflación sana. Y bueno, es un poco lo que creo que a lo que iba Nico, y con esto te doy la palabra, bueno, ellos creen que la inflación va a llegar el 2024, pero puede ocurrir un shock financiero que obviamente puede ser un cisne negro que no estamos viendo y que haga que la economía pase un momento muy complicado, aumente el desempleo, bajen los precios y lleguemos al rango meta antes, producto de que lo estamos pasando muy mal. Claro, efectivamente, yo pienso bueno, técnicamente el Banco Central acá en Chile es distinto en otras partes del mundo. El Banco Central acá en Chile es monoobjetivo. El Banco Central solo debe cuidar la inflación de la economía. No está ni se le responsabiliza por el crecimiento económico. Sin embargo, como te decía, hay una especie de captura oculta, ¿ya? Y es porque eh, hemos hecho el trabajo por el lado fácil, porque por el lado difícil tendríamos que aumentar nuestra productividad como economía, aumentar nuestra innovación y mejorar el capital humano de nuestra economía para poder combatir la baja en productividad, la baja en innovación y el envejecimiento de la población. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros y todos los países del mundo, la gran mayoría? Es bajar la tasa de interés para hacerlo rápido. Esto es como cuando yo me quiero comprar, no tengo idea, un auto y debo ponerme a trabajar más horas, ser más eficiente, buscarme un trabajo nuevo, inventar algo para ganar más plata y comprarme el auto, o agarrar la tarjeta de crédito y comprarme el auto. Eso ha pasado. ¿Ah? Japón ya le pasó hace Claro. 20 años, 30 años atrás. Japón destruyó su economía. Japón era, en los años 90, era increíble cómo le estaba compitiendo a Estados Unidos, increíble cómo crecía. Sin embargo, llegó a niveles máximos de productividad y empezó a hacer este intervencionismo monetario y hoy día Japón está lateralizado completamente, un crecimiento casi cero, súper Es el intervenido. país más endeudado del Y mundo. el país más intervenido es ese banco central Sí, compra acciones, es como el principal accionista de la bolsa japonesa. Imagínate cómo sería el Banco Central comprando acciones de Lipsa, si es un claro. escándalo. Pero bueno, en fin, vamos a la parte práctica del episodio y expliquemos cuál es el ABC, qué Perfecto. cosas deberían hacer los inversionistas que hoy día tienen un poquito más de ventana y espacio para seguir invirtiendo en depósitos a plazo. Yo creo que si tú no lo has hecho, todavía hay espacio para buscar, Sí. cotiza, busca banco, hay diferencia en las tasas, haz la pega de investigación, investiga y invierte en depósito a plazo. Está bien, no está mal, es una buena rentabilidad con cero riesgo. Sin embargo, tienes que tener esto que te vamos a decir ahora a la vista para el momento en donde las tasas comiencen a bajar, Carlos. Sí, ahí solo como complemento, recuerden que el riesgo de los depósitos a plazo es la quiebra del banco, ¿ya? Lo que en Chile no tiene una probabilidad demasiado alta, al contrario, es bajita, pero existe, ¿ya? Igual hay una garantía estatal que no recuerdo el monto, Son como pero 400 UF o algo así. Es ya, poco, no es mucha no es plata, no es mucho. mucha plata. No es mucho y ahí lo que hemos recomendado a los que realmente están preocupados, yo también creo que el riesgo es muy bajo. ¿Ah? La industria bancaria chilena está bien amarrada, bien regulada. Sin embargo, bueno, no podemos decir que el riesgo es cero y ahí lo que podría hacer usted es invertir en depósito a plazo en varios bancos. Es como la única forma que habría de protegerse.
Volviendo al tema del qué hacer, Nico, yo creo que es súper importante la diversificación, porque tampoco sabemos el momento exacto que esto se va a dar vuelta. O sea, cuándo los depósitos a plazo van a empezar o van a caer en este escenario de que en realidad las rentabilidades nominales son muy bajas. Seguro sabemos qué va a pasar en el futuro, pero no sabemos cuándo ni dónde va a empezar. Entonces, yo creo que es súper importante diversificar entendiendo que hay instrumentos que no son iguales, pero que pueden tener beneficios y también riesgos, pero que te van a permitir diversificar de una mejor manera el portafolio. O sea, eh, yo creo que el depósito a plazo tiene que ir en la línea de la renta fija de corto plazo. Es como comprar un ETF de renta fija de corto plazo de Estados Unidos, con la diferencia de que uno está en dólar, el otro está en peso, uno está más diversificado, en fin. Pero son activos similares. La renta fija de corto plazo de Estados Unidos y los depósitos a plazo en Chile, ¿ya? En esa línea hay que diversificar. Para mí hoy día esa línea puede estar en torno al 20-35%. O sea, tú podís tener un 20, un 35% de tu cartera en depósito a plazo o en renta fija de corto plazo, pero también hay que entender que hay otros activos que como no tenemos una bolita de cristal, si no tenemos dinero ahí, podemos estar perdiendo oportunidades en el futuro, ¿ya? Que eso es la ventaja de la diversificación, que no estamos intentando achuntarle, sino que como estamos bien expuestos a como todos los activos que están en el mercado, cuando a un activo le va bien, yo estoy expuesto a ese beneficio. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy día en un portafolio de bajo riesgo, igual tener oro, creo que hoy día el oro está en un escenario súper favorable, a pesar de que está en máximo histórico, el contexto económico eh, te hace pensar que no sabemos cuándo, pero que ese máximo histórico se puede batir. Y si bate el máximo histórico, es que está en torno a los 2050, $2080 la onza, se podría venir un rally alcista importante para el oro. Ahora no te estamos diciendo anda y cómpralo todo el oro del mundo y cómprale aros de oro a tu señora, no. Diversifica. Tener un 5 o 10% en oro hoy día puede ser una buena alternativa. También combinarlo con otro tipo de activos. Yo también creo hoy día que las criptomonedas son un activo interesante. Después de la caída desde máximos de un 77%, desde 68 a 15.000, las criptomonedas están mostrando señales alcistas. Lo hablamos en la semana de criptomonedas. Como para ir tomando posiciones de largo plazo con compras escalonadas, puede ser interesante también. Ahora, nuevamente, no tenemos la bolita de cristal, entonces hay que ir comprando escalonado y diversificar, porque a pesar de que pensamos que en el mediano plazo, largo plazo pueda subir, eso no implica que el activo no tenga volatilidad y que pueda igual tener caídas importantes, sobre todo si es que no conoces el activo. ¿Qué más? ¿Qué más, Nico? ¿Qué más? Bueno, sí, complementando, la diversificación es la clave, ¿ya? Ahora, dentro de esa diversificación que se llama asset allocation, o sea, cómo tú vas poniendo los grandes grupos de activos, qué porcentaje les vas dando, hay maniobra, o sea, hoy día debiésemos estar más cargaditos a la renta fija y al oro, porque evidentemente estamos en un periodo de altas tasas de interés. Cuando estamos en periodos de altas tasas de interés, no solamente en Chile, sino que en el mundo, las probabilidades de recesión aumentan. ¿Por qué aumentan las probabilidades de recesión? Porque las economías se vuelven más frágiles, porque las personas y las empresas les cuesta más consumir, porque es más caro el dinero. Y eso hace que estos cisnes negros que aparecen, o de repente grietas pequeñas que tenía la economía que no se notaban, con una tasa de interés baja, se empiezan a notar, como lo que está pasando con el mercado bancario en Estados Unidos, que la industria bancaria de Estados Unidos es una industria bancaria potente. Lo que pasa es que está muy soportada por 10 bancos que son muy buenos, pero Estados Unidos tiene más de 4.000 bancos, entonces ahí tienen un problema que tienen que gestionar. Bueno, entonces la diversificación es importante, sin embargo, es bueno estar haciendo ajustes a la cantidad de dinero que vas poniendo en cada activo. Nosotros creemos que entre un 30-35% debiese estar en renta fija y oro, ¿ya? Para los más, para los más aversos o los que tienen menor horizonte de inversión, los que tienen más edad, tal vez podrían llegar a un 60-70%. Después
del otro restante está... Nico, pero en esa, perdón que te interrumpa, en esa renta fija, incluir corto y largo plazo, porque Ujú. el largo plazo también está súper interesante con la caída que tuvo desde máximo. Ajá, sí, varias cosas que son importantes. Hoy día la economía cada vez tiene, o los bancos centrales cada vez tienen menos rango para seguir aumentando tasas sin provocar que la economía se estrelle. ¿Ya? O sea, ellos quieren el soft landing, que se llama, quieren que la economía se desacelere, baje la inflación y vuelva a subir. Pero no es tan fácil, no es tan mecánico. Entonces, ellos están regulando, ya no tienen mucho más espacio para seguir aumentando tasas y eso hace que el riesgo de caer de precio de la renta fija a largo plazo sea menor, porque hay menos probabilidad de que suban las tasas. Entonces hay que tener deuda de largo plazo, deuda de corto plazo. Dentro de la de corto plazo están los depósitos a plazo y si eres un poquito más pro y más dedicado, podría ser un ETF de corto plazo, de renta fija de corto plazo. Y de esa forma obtienes la alta tasa de interés y además estás dolarizado. Y eso ya lo hemos hablado en varios capítulos, es una buena cobertura para una persona que vive en algún país de Latinoamérica, que si tú analizas todas las monedas de Latinoamérica, todas tienen una tendencia alcista con respecto al dólar, es decir, el dólar viene subiendo de precio en los últimos 15 años. Así que es una buena alternativa para invertir a largo plazo. Después, como decía, otros activos que tener en cuenta para estar bien diversificado y enfrentar de buena manera cuando las tasas comiencen a bajar y agarrar las oportunidades que empiezan a aparecer. Me parece que criptomoneda es una muy buena alternativa, sobre todo Bitcoin, Ethereum, que son las dos más grandes. Estaba viendo acá, antes de empezar el capítulo, Bitcoin se ha recuperado un 77% desde su mínimo en el 2022. O sea, en este año viene recuperándose un 77% versus el S&P 500 que se ha recuperado un 8%. Entonces, es súper interesante. Es un patrón que se viene repitiendo. Este patrón ya lo hemos visto un par de veces atrás. Me parece que es una buena alternativa, sobre todo si es que queremos estar bien invertidos en el episodio de que hayan problemas económicos en Estados Unidos producto de problemas bancarios. ¿Ya? Si es que los bancos comienzan a tener problemas, las criptomonedas van a saltar fuerte de precio y puede ser una buena alternativa. Obviamente diversificado y nunca más de un porcentaje que debe ser entre un 3% y un 7%. Tal vez un 10% para los más jóvenes podría ser. Y después tenemos la renta variable. La renta variable es interesante, es un instrumento que a largo plazo ha tenido un crecimiento interesante, no solamente en Estados Unidos, estaba viendo acá la bolsa chilena también ha tenido en el largo plazo, en los últimos 23 años, se ha valorizado en términos constantes, obviamente con volatilidad, con caída, pero es una muy buena forma de hacer crecer tu dinero en el largo plazo. Y acá, ojalá priorizar en sectores que sean contracíclicos, es decir, sectores que no se dañan tanto cuando el ciclo de la economía cae, cuando la economía entra en recesión o se desacelera, hay ciertos sectores que caen, pero caen con menos velocidad. Y ahí importante considerar el sector de las utilities, de los servicios generales como la energía, el agua, eh, productos que se consumen de forma recurrente, como los alimentos, los medicamentos y los combustibles. Son industrias que generalmente no se ven, entre comillas, tan perjudicadas y te pueden dar una buena oportunidad para que cuando, si es que llegas a caer la economía, tú puedas tener una cartera bien protegida. Y obviamente, otra que es muy importante es el mercado inmobiliario, el activo inmobiliario, que hoy día en Chile en particular y en varias partes del mundo está teniendo problemas porque los precios están altos, producto de la inflación, y además el acceso al crédito es restringido por lo que está pasando con el aumento en las tasas de interés de la economía. Hoy día es buena alternativa esperar, estar prospectando, hacer crecer tu liquidez, de tal manera mejorar tus condiciones de crédito, de tal manera de que cuando las tasas comiencen a bajar, rápidamente hacer algunos movimientos de la cartera y tal vez vender algo de renta fija para poder tomar esa liquidez y dar un pie y tal vez entrar en una propiedad y entonces tener dentro de tu portafolio también
las propiedades como parte de la diversificación, Carlos. Sí, de hecho, el activo inmobiliario yo lo recomiendo sí o sí. O sea, sin importar las tasas, que ojalá que el dividendo trata de hacerlo harto tiempo y cotizan los bancos y Diaco Peuchi y Banco Estado están dando las mejores tasas por harto. Obviamente que importa el negocio del flujo, pero lo más importante, y lo hemos repetido hartas veces acá, es la posibilidad de poder trabajar con el dinero del banco y eso no te lo da otro activo. Por eso, para mí, el activo inmobiliario debe estar en un portafolio, diversificado obviamente. Algunas cosas adicionales, yo aquí le voy a llevar la contra al profe con Chile. A mí no me gusta mucho la bolsa chilena. Sé que hay algunas empresas, lo hablamos con José Stuben, que entregan dividendos. Ahí hay que saber un poco más de análisis fundamental. Yo no me siento muy preparado en eso. Pero a mí me pasa con el IPSA, si es que queremos apostar a la bolsa chilena, que está cerca de máximo histórico, que ha intentado batir 2 veces y no lo ha logrado. Y mientras no bata esos máximos, yo Nico, no invertiría. Ahora, podemos pensar distinto y no, No, yo y lo no que, pescar yo, no hacer un sparring. no, por El otro supuesto. día querían que hiciéramos un sparring. Eso. No, yo digo que la bolsa chilena en el largo plazo es un depósito, o sea, en el fondo no es un depósito de valor, pero ha generado rentabilidad en el largo plazo. Hay otras alternativas que son más interesantes, sí, porque cuando estás en Chile y puedes invertir en dólares, dado que el peso chileno ha venido debilitándose en los últimos 13 años contra el dólar, siempre el dólar es como una especie de boost, de acelerador de rentabilidad. Sin embargo, invertir en la bolsa chilena me parece que en términos de diversificación tiene ventaja. Uno, porque te elimina el riesgo dólar. Dos, porque si lo haces en empresas adecuadas, que estén, digamos, a buena oportunidad de compra y que además distribuyan dividendos, puede ser una parte importante, no importante, pero sí puede ser un 5, un 7% de tu patrimonio, eh, que, que te genere buenas noticias. La otra vez conversábamos con una exalumna en la junta que hicimos de Inversapien, y ella me decía que ella tenía un portafolio de acciones nacionales que le ha venido dando buenos resultados, pero obviamente hay que, como todos los activos, hay algunas cosas que hay que considerar para hacerlo de buena manera. Profe, no le quiero discutir, Discute nomás, pues. pero, pero si uno mira el ETF de Chile que está en dólares, el ETF de Chile que está en dólares, la verdad que la caída es importante. Claro, pero si tú miras el IPSA, yo estoy ahora acá mirando el IPSA desde el año, no sé, para no decir ya 2000, digamos 2000. El IPSA en el año 2000 estaba en 958. Hoy día está en 5627. Entonces, en el largo plazo hay crecimiento de valor. Hay otros mercados como en Europa, por ejemplo, como Japón, que están lateralizados y llevan años lateralizados. O sea, son Pero mucho peores. igual Chile está lateralizado hace 15 años. Hace menos. ¿Cuánto? Bueno, es que está la caída fuerte del COVID. Pero Por entre, eso. claro, pero entre el año 2015 hasta el estallido social estuvimos con tendencia alcista. Y desde la caída del COVID hasta ahora, yo veo que hay tendencia alcista. Bueno, no, ya, ya, bueno, yo lo que quería dar era, De a hecho, mí me veo, gusta hoy de día hecho, veo Chile. la media móvil 50, la media. Sí, sí. Bueno, ahí, bueno, lo importante, para no pelear con el profe, es diversificar. Si usted quiere meterle una fichita a Chile, puede hacerlo, que no sea todo su portafolio, que no sea más de un 10% o algo así, ¿ya? Ahora sí, Pe- sin el SH, ¿cierto? El chileno. Claro, sí. que yo estoy mirando el IPSA. Déjame mirar acá el SH porque de repente estos no replican tan exactamente igual. Claro, po, ¿cachai? Que no es lo mismo. Yo estoy mirando el IPSA, tú estás mirando el SH. Vale, pero tienen una correlación cercana a uno.
habría que echarle una mirada. Yo no sé si alcanzamos en el episodio, pero podríamos crear un contenido para ver, porque yo veo una figura distinta. Tú miráis el SH y efectivamente miráis las medias están con pendiente negativa, está lateralizado desde el 2000. Pero es que está en dólares, pues, Nico. Ya, pues, es que ahí es donde está el efecto, claro, porque el efecto Sí, pues. también el dólar ha venido corrigiendo, Por eso te digo. claro, claro, La tendencia desde el 2010 es claro. bajista, porque porque el IPSA está lateral en peso y si le ponía el efecto dólares Es cae, que, es cae. que entonces hay un punto de acuerdo, porque lo que yo estoy diciendo cuando digo inviertan en la bolsa chilena un porcentaje, estoy diciendo inviertan en pesos y no en un ETF con dólares. Estoy diciendo que inviertan en acciones, en ciertas acciones que tengan Claro, buena oportunidad de bueno. entrada, que paguen harto dividendo y hoy día ¿Mm? en Chile con 7, con 10 acciones, replicáis el IPSA, si el IPSA es chiquitito. Sí, estoy de acuerdo. Una última sugerencia, miren la bolsa china, hay un ETF que se llama el MCHI, ha caído un montón desde máximo, está mostrando señales de recuperación, que no son certeza en ningún caso, pero China está estimulando mucho su economía, está estimulando mucho el sector inmobiliario y de la construcción, que es uno de los que más pesa en el índice. Eh, es uno de los únicos países en el mundo que tiene inflaciones controladas y que, al contrario de lo que están haciendo todos los bancos centrales, que es ponerse rudos con la política monetaria para controlar la inflación, China está estimulando su economía, está metiendo estímulo monetario y fiscal, así que puede ser también una manera interesante de diversificar el portafolio con acciones de otro país también. Eso. Oye, yo tengo una mejora y esta se la mandamos a los socios de la membresía. Así que ojo ahí con la membresía para los que nos están escuchando, que esta lo dijimos hace 2 semanas atrás. Greek, la economía Grecia, el ETF de Grecia que replica la economía griega. Grecia está ahora con tendencia alcista, superando máximos, ya los superó, los máximos del 2018, va buscando los máximos previo a la crisis de Grecia. Viste que Grecia tuvo una crisis fuerte ¿Sí? fiscal y es porque las cuentas fiscales ya las sanearon. El partido político que hace rato está en Grecia saneó las cuentas fiscales, han aumentado mucho el ingreso por turismo después de la apertura y están a punto de mejorarle la clasificación de riesgo. Así que ahí, GREK, Mira. GREK, el índice que replica la bolsa griega, está también bastante interesante por si quieren tomar algo de posición ahí de renta variable. Bueno, resumen del resumen, Nico, que ya estamos llegando al final. No invierta en Chile. No, Eso. mentira, mentira. Usted ahí tiene, nosotros le damos los argumentos, las opiniones, la decisión es de usted. Controle los riesgos, siempre le decimos lo importante de esto es diversificar porque no tenemos la bolita de cristal en el futuro, no sabemos bien lo que va a pasar a pesar de que pueden haber argumentos desde el análisis técnico mirando los gráficos o desde el análisis fundamental mirando la macroeconomía. Aún así, los mercados recuerden que se mueven muchas veces por emociones, por el efecto de la manada y muchas veces los comportamientos no son racionales sino que son irracionales. Y nosotros acá tratamos de mostrarle lo que nosotros estamos viendo, que en ningún caso es la verdad absoluta, pero tratamos de que te prepares bien con tus inversiones para que no te pase lo más relevante de todo esto es que no te pase lo que le pasa a muchas personas que parten, que es que invierten todo su dinero por un dato y ese dato no resulta ser como esperaban y pierden mucha plata. Y eso es lo que no queremos que les pase. Buenísimo. ¿Algo más, profe? No, nada, aproveche, fórmese, dedíquele tiempo, la formación de inversiones es fundamental por 2 razones. La menos importante es porque va a ganar más dinero. La segunda, más importante, es porque va a cuidar su dinero. Y la tercera y la más importante es porque va a generar buenos hábitos. Le van a dar ganas de dejar de gastar en tonteras, en ahorrar más, en tener más dinero para invertir más y seguir conociendo y aprendiendo de la máquina más eficiente para multiplicar el dinero, que son los mercados financieros. Así que eso es. Gracias, Carlos. Estuvo buenísimo el episodio. Los dejo todos invitados a www.inversapiens.com. De ahí se dan de alta en la lista y nosotros nos encargamos de mantenerlos todos los días al día de lo que está pasando en los mercados y las oportunidades que tienen. Reciben un curso de regalo y así también son parte de nuestro proyecto y seguimos creciendo como comunidad.
Este fue el episodio número 176 de tu podcast de inversiones llamado Inversapiens. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao.